Reporte especial. Refresh. Primer reporte de la mañana de hoy, jueves. Estoy medio boleado con los días. No sé si te pasa a vos. Juan y Salan, ¿cómo estás? Bienvenido. No sé si te pasa que te boleás con los días en el marco de la cuarentena. Buenos días, totalmente. No, y que uno encima pasa por etapas muy raras, ¿no? Etapas de querer ser hiperproductivo y hacer mil cosas en su casa, a etapas cual. de no querer salir de la cama y estar en pijama. Tal cual, es así. Es todo muy, muy raro, pero bueno, hay que seguir así y que no sabemos hasta cuándo será y seguir pensando que todo esto en algún momento tiene que parar. Bueno, pareciera que Mar del Plata, por un lado, la aspiración de la fase 5 se vuelve casi imposible. Todo el tiempo tenemos algún positivo nuevo, pero eso no quiere decir de que no haya decisiones de parte del intendente con una supuesta prueba piloto para el regreso gastronómico, ¿no? Sí, bueno, el tema de la fase 5 en Mar del Plata, una ciudad tan grande, con tantas personas y con tanto intercambio, ¿no? Porque si hay tanta gente en Mar del Plata, es una ciudad ahí neurálgica, que pasen 20 días absolutos sin ningún caso, parece realmente imposible. Pero bueno, ahora arrancaba esta apertura, creo que mañana se está definiendo estas horas, si mañana la prueba piloto para los cafés, no más cervecería, no para cafés. Solo cafés. Solo café, y puede ser que también haya alguna novedad en estas horas de deportes individuales en aire libre. Algo había leído, obviamente la vuelta del surf, de deportes acuáticos, del running, actividades que están muy pedidas. Exactamente, porque también el tema del deporte, si bien con conciencia, sin poner riesgo a nadie, o sea, ayudaría un poco también a despejar la mente y el cuerpo y un montón obviamente de virtudes que tiene el deporte, que todos lo sabemos. Sería también necesario, ya que después de 100 días se habilite un poco seguro un poco la paz mental, pero sobre todo no, a ver si puede encontrar soluciones para los gastronómicos y para comerciantes que están con la soga cada vez más justa en el cuello. Vos tuviste la suerte de poderlo escuchar a él, por ahí no hablaron puntualmente de esto, pero se habla también de una especie de flexibilización de las habilitaciones. No, estuve mirando, obviamente después vamos a leer un poco más en el transcurso de la mañana, porque lo que buscan también es ser un poco más flexible en los permisos dentro de las habilitaciones, ¿no? Sí, están buscando la vuelta de realmente de beneficiar tanto como se pueda a los comerciantes, claro, ¿no? Para ayudarlos a que puedan abrir, sabiendo, ¿no? que el municipio también está bastante fundido, que ya que no puede haber ayuda económica, que bueno, que puedan hacer alguna ayuda desde otro lugar. Tal cual. Porque tiene su lógica. Imagínate que lamentablemente estamos en momentos que la recaudación también del Estado bajó muchísimo, cuanto más se necesita que el Estado tenga plata para poner. Tal cual. Es complicado todo, un julio complicado encima porque va a ser julio de aguinaldos de la estatal, o sea, es como que cada día que pasa es un poco difícil que el anterior, en vez de ser un poco más fácil. No me cabe la menor duda que es más complicado, y en eso se le suman los conflictos con el transporte, el tema del paro de los colectivos. Bueno, el tema del transporte, ¿no? Que todavía no funciona de noche, que los empresarios de transporte pidan subsidios, a mí eso me da un miedo también, porque están pidiendo subsidios a empresarios que están investigados, imputados y procesados por estafar al Estado por subsidios. Así que, entonces, ¿cómo le puedo confiar yo a Juan Insa y compañía en entregarles más subsidios cuando todavía están con una causa por haber estafado por millones de mangos al Ministerio de Transporte por haber luchado informes para tener subsidios por empleados? Somos Springfield. Claro, es muy difícil realmente, o sea, las soluciones para esas cosas. Sí, es una locura, ¿no? Que el transporte esté parado tanto tiempo y que vos fijate que está parado y que no es como la noticia central. En tiempos normales, que te pare el transporte nocturno una semana sería un caos. Sería terrible. Un escándalo. Acá, bueno, paró la noche y bueno. Como no anda tanta gente, como supuestamente estamos en cuarentenados y no deberían de andar de noche, bueno. Sí, la seguimos. Lo lamento por los 4 o 5 personas que trabajan de noche y no pueden. Tal cual. No es que yo lamento, digo, pareciera la postura, ¿no?
la postura. Sí. Eh, Incluso así vos que sos un veremos. comunicador y estás periodista, como nos pasa a nosotros, uno ve el cambio de la importancia de la noticia también en los medios, ¿no? Sería Sí, sin duda sí. etapa central, sería sin duda tema del día. Y hoy pasa en Tema un del día, recuadro más. y sería tema del día al nivel de paro de transporte día 7, Claro. tal cosa, paro de transporte día tal cosa. Y no, a lo sumo es un continúa suspendido el transporte de noche, ¿viste? O sea, Tal cual. es más, es mucho más light y mucho más suave. Sí. Hoy las noticias como que importan van por otro lado. O sea, obviamente es central que aparezca como apareció un nuevo contagiado en el Mar del Plata autóctono, que otra vez es un contagiado que está vinculado con la parte de salud, ¿viste? Sí. Y que debería ser al menos más preocupante y que te llama a pensar, ¿no? Che, pará, si se están contagiando tanto, ¿cómo puede ser que sea solamente de a uno? ¿Cómo puede ser que solamente uno sea el nuevo caso? Sí, llama mucho la atención y obviamente llama reflexión también, ¿no? Claro, me hace que en 14 días esta persona no se cruzó con nadie realmente, o sea, vivía en una burbuja, o sea, y Vos sabés, Juan, que no, yo hace no un rato contagió más. comentaba al aire. Ayer estaba mirando a Novarecio, ¿no? Obviamente la nota más esperada era la de Bernie, porque después de haber hecho el día postal de Bernie, porque la verdad que fue el día del rally televisivo de Bernie. Sí, que Bernie parece ser también un abonado en América, ¿no? Porque sí, lo tienen contratado. Lo tienen contratado. Ahora, ¿sabés qué me llamó la atención? Bernie se sienta en el sillón, da toda la nota. Le preguntan sobre el final si se ha hecho algún testeo. Dice que no, que todavía los protocolos llevan a que las personas que no tienen síntomas no es necesario testearla, porque también no había insumos, que recién ahora van a empezar a hacer testeos en personas asintomáticas o sin síntomas para ver si están contagiados o no. Bernie estuvo todo el día en los focos de contagio, se levanta del sillón, casi se saludan con la mano, con Novarecio, que Novarecio se aviva y le dice, casi te doy la mano, y le da salida a Bernie y entra Jorge Asís y se sienta en el mismo sillón, sin ningún protocolo sanitario, sin haber desinfectado el sillón, sin haber entrado nadie de producción a tirar un ray con alcohol. Yo digo, los protocolos televisivos hoy, en programas donde hay tanta cantidad de gente, realmente se están librados al azar. No, y los medios me parece a grandes rasgos un papelón, porque yo entiendo que para hacer un programa necesitas los técnicos para que salga al aire. El conductor en el piso también te entiendo. Después el resto de las personas lo hace por Zoom, solucionalo. O sea, no es necesario. Por ejemplo, Asís, bueno, igual Asís es un tipo que está en contra de la cuarentena. Sí, ya lo ha dicho. Él está en contra de la cuarentena, así que si Asís se enferma, ya es casi una decisión de él. O sea, que está en contra de la cuarentena. Él lo dijo de entrada, bueno. Yo soy una persona mayor, no sé cuántos años me van a quedar, yo decido con qué vivo y con qué muero, y me siento una persona capaz y quiero salir a hacer lo mío. Nadie me puede prohibir a poder salir a trabajar o a expresarme en un medio de comunicación como comunicador que soy. Bueno, bárbaro, no fue un buen mensaje. Por eso, y el tema es que hay que decirle, yo no te prohíbo que salgas en el medio, lo puedo hacer por Zoom. Porque, por ejemplo, esa postura de yo decido cómo morir es la que puede tener entonces la persona que va a 120 sin casco en su moto. Claro, obvio. Y aparte que no es de que decidís me gusta estar peinado con gomina, no uso casco, me muero cuando choco. Totalmente. Y entonces el Estado igual te cuida. Aparte vos, no es que vos... En un tipo inteligente como Asís, su postura me parece una pelotudez como la de Caparrós en su momento. Es una estupidez. Esa cosa de querer transgredir lo lleva a tomar posturas pelotudas. Porque en realidad es una inconsciencia, porque en realidad no es que te morís vos podés contagiar asintomáticamente a alguien que se muere. O sea, matás a otros. Y lo que hay que entender es que el Estado igual te va a cuidar y te va a querer salvar. Entonces, por tu culpa, que vos no querés cuidarte, igual usás los recursos del Estado que te va a querer salvar, porque te va a meter igual en una cama, un médico, puedes contagiar al medio, como decís vos, o sea, y todo eso no es un yo hago lo que quiero con mi vida, es yo hago lo que quiero con mi vida teniendo en cuenta cómo afecta a todos los demás. Totalmente. Últimamente hay algunas cosas de Jorge Asís que me han llamado la atención. En algunas posturas que obviamente no comparto y que me llama mucho la atención que un tipo tan inteligente como él, ¿no? De a ratos derrape así. Pero muchas veces es como que te pasas de vuelta, ¿viste? Así siempre, desde mi lugar siempre lo tuve cruzado yo. O sea, un tipo que estuvo vinculado con el menemismo, que denuncia la corrupción cuando estuvo en los vínculos de corrupción, que usa más retórica que información y datos. O sea, me parece un hermoso personaje novelesco, pero no periodísticamente, no lo tengo en cuenta. Vamos a sacarle la palabra hermoso, dejémoslos en un personaje novelesco.
Che, Pero, te voy a meter en ojo, un agua. Igual lo escucho y lo leo, porque me Sí, gustan claro. mucho sus formas, pero bueno. No, te voy a Con lo meter que en un dice- agua donde un tiburón Perdón. periodístico como vos se va a manejar muy bien, y es el caso Lario, porque obviamente tenés información. Esa información, bueno, recordemos Lario, ¿no? El arquitecto que desaparece en 2012, que no se supo de él, uno de los misterios, ¿no? de Mar del Plata, que desde el principio hubo 3 hipótesis para tener en cuenta esto, para resumirlo muy rápidamente. Sí, ¿no? claro, Imagina, es igual que por ahí larguísimo. la mayoría ya lo sabe. Las 3 hipótesis era qué pasó con Fernando Lario, se suicidó, lo mataron o se fugó. Básicamente Bien. esas fueron las 3 posturas Las que 3 se variables. trabajaron desde siempre. Una fuga de él, o sea, una huida de Mar del Plata, era como difícil de pensar, ¿no? ¿Cómo puede ser que en ningún lugar, ninguna cámara jamás lo agarró, ningún paso fronterizo, no hay registro? O sea, Lario estaba en Brasil, hubo hipótesis que estaba en Brasil, para un testimonio medio falopa que decían que estaba en Brasil, que eso al final se fue descartando. Después, el Lario se suicidó por acantilados, era una hipótesis también muy fuerte por haber encontrado en su momento La ropa. pertenencias en acantilados, la gorra, las ropitas, y bueno, y caer al mar y que tu cuerpo no aparezca podía pasar, ¿eh? Es algo Sí. pero de repente dices, pero como el mar siempre devuelve, eso que se dice cuando alguien se tira en la costa, el mar siempre devuelve y no aparecía. Y entonces al Lario lo mataron, era la tercera hipótesis, que fue cobrando fuerza cada vez más porque había una deuda de plata, viste, algunos conflictos y podía pasar, pero también era, pero por esta guita lo matarían, tal vez no, tal vez sí. Y bueno, y esa hipótesis cobra mucha fuerza a través de un testimonio que aparece de un tipo en una cárcel que decía que escuchó que alguien lo mató y después le contó a un familiar que lo habían enterrado. Ese testimonio finalmente se fue ampliando y llegó a este molino, ¿no? Que empezaron con las excavaciones para ver qué pasaba. Y el testimonio de la persona que dijo explicó exactamente que había un molino, un pozo abajo profundamente, una heladera y estaba el cuerpo. Y aparece esa heladera, que todavía no sabemos qué hay adentro. Esto sería muy reciente, el encuentro Muy en la heladera reciente. fue Sí, ayer, ¿no? Ayer, sí. Hoy seguían trabajando porque estaban en una profundidad donde las máquinas no podían seguir laburando y ya tienen que laburar, bueno, personal especializado con palas. El fondo dicen que es muy duro porque es fondo de piedra, ¿no? Y claro, Mar del Plata el suelo de Mar del Plata tiene mucha cantera, o sea, por lo general Claro. te terminas encontrando siempre alguna piedra y por ahí es de repente una napa y es todo Tal cual. muy irregular. Por eso lo hacen con mucho cuidado, porque no sabes nunca qué hay abajo de cada metro. Por ahí de repente rompes un poco y hay un pozo gigante o no. O sea, realmente cuando hacen pozos en Mar del Plata son muy peligrosos. Muy ¿no? incierto, y peligroso. Muy como incierto, decís vos. claro. Así que... Y cada tanto te están encontrás viendo- un fósil también, ¿no? Porque somos una ciudad que está Sí, llena de sí. fósiles. Sí. Es el- De te- repente vos sabés que puede haber un descubrimiento. el miedo de los arquitectos, porque vos decís, tengo una obra en tanta cantidad de tiempo, Dios no quiera que cuando hagamos el pozo nos encontremos con algo que nos trabe y nos tengan 30 Claro. días con un fósil de algo que no se puede tocar. Sí, totalmente. Y con el caso Lario, entonces, de repente, después de 8 años, aparece como la primera semana que puede haber una confirmación, ¿no? La Claro. familia necesita ya hoy la confirmación. Che, bueno, si está el cuerpo ahí de Lario, dígamelo, lo quiero ver, que aparezca. Cerremos este capítulo, o sea, debe ser muy difícil, ¿no? Para la familia tantos años. Me acuerdo que incluso en esos primeros días del 2012, 2013, que es cuando el Papa Francisco asume en el Vaticano, por decirlo de una forma, hubo una carta también de la mamá de Lario del Papa Francisco, hubo una respuesta, hubo todo una movilización en Mar del Plata. Fue un caso, digamos, que ya pasó por 3 fiscales, muy difícil, con la familia ya angustiada, cansada, Totalmente. enojada, desesperanzada, de tener tantas Idas y sensaciones vueltas. por el cuerpo que debe ser ya casi imposible. Así que bueno, ojalá que si el final de Lario fue la muerte, lamentablemente, ojalá bueno que aparezca el cuerpo y ojalá que también que sirva, ¿no? para profundizar la investigación, porque si aparece el cuerpo, decir, bueno, ¿quién lo mató? Ahora Claro. pensemos entonces en el siguiente nivel. Bueno, pero muchas si veces vos- pasa, más allá de la investigación en sí, que la necesidad de la familia es darle un descanso, ¿no? Al claro. recuerdo del cuerpo. Es como muchas veces pasa con el Rigel, con Totalmente. claro, en la necesidad de tener una sepultura digna, esta cosa Claro, de la incertidumbre, ¿no? y también, ¿no? que
que la esperanza va a ser siempre el último que se pierda. O sea, es como que hasta que no aparezca el cuerpo van a seguir pensando que está feliz en algún lugar del mundo y que está vivo y bueno, y si está en algún lugar del mundo y por qué no llamó, y entonces bueno, todo otra vez el pensar y angustiarse. Yo creo que en ese sentido la verdad, por más dura que sea, es el objetivo de todos, ¿no? De poder conocerla, y a raíz de esa verdad actuar en consecuencia. En ese sentido siempre el más profundo acompañamiento con las familias de las víctimas, pero bueno, entendiendo que va a ser mejor saber lo que pasó. Sin duda, Juan, te voy a dejar seguir laburando. Estamos llegando casi a las 11 de la mañana. Estás laburando en redacción. Hay mucho trabajo por delante en una jornada como esta de jueves. ¿Algo importante que quieras destacar por sobre lo que hablamos? Mira, algo para destacar muy breve. El lunes, no sé si ya lo han comentado, ¿no? La catedral presentó una guía y un protocolo para acompañar a las víctimas de abuso sexual infantil dentro de la iglesia. Eso me pareció muy sano, que la iglesia hiciera eso, muy sano, y ha sido muy doloroso para ellos reconocer, ¿no? Que hacen esa guía porque tienen dentro de la iglesia personas que abusan de niños. Han abusado de niños, o que abusan de niños. Yo creo que en eso, Mestre, o que podrían usar. Es como un precursor que nos sorprende todo el tiempo. Me parece que Gabriel, en ese rol de obispo aquí en Mar del Plata, sigue un poco los pasos de Francisco de ser un sacudidor, ¿no? Dentro del régimen eclesiástico. Sí, yo comparto eso con vos. También se nota en el caso de él el ser más joven, ¿no? El tener por ahí otra cabeza y en tolerar las disidencias. O sea, a mí me ha dado notas, yo siendo ateo y confrontando con él, pero con respeto, o sea, y no hay problema, cosa que era imposible con el anterior obispo. Tal cual. No, eso habla bien de una persona, bueno, que acepta las diferencias, que está presto al diálogo, que también tiene como un brazo abarcativo para abrazar a quienes comparten o no cuestiones que tienen que ver con la religión católica. Exactamente. Así que bueno, eso me pareció para destacar porque es como importante y muy revolucionario, ¿no? Que la iglesia empiece a hacer estas cosas. Así que bueno, ojalá que sirva, ojalá que no sea solamente que sea un precedente de cosas que que vengan después, que lo sigan haciendo. Y ojalá que se puedan prevenir y con esto ayude a que baje la cantidad de casos que hay en la iglesia, que las víctimas sufren muchísimo con estas situaciones. Completamente de acuerdo con vos, Juan y Salas, directamente desde Redacción de Diario de la Capital, charlando un ratito con nosotros. Te mandamos un abrazo grande y nos reencontramos la semana que viene, dale. Dale que sí, querido, fuerte abrazo, buen fin de semana. Así charlábamos con él, el primer report refresh de esta mañana. Reporte especial. Refresh.